Aleluya. ¿Cómo están bendecidos hoy esta mañana? Qué bonito se siente, ¿no? La presencia de Dios este domingo. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermanito, los graduados. ¿Cuántos saben que tenemos ejemplos aquí en casa? Amén. Dios está haciendo algo poderoso, algo nuevo aquí en Alcance Victoria, Tijuana. ¿Cuántos consideran esta su iglesia? A ver, levanta tu mano si tú consideras Alcance Victoria, Tijuana, centro de tu iglesia. Amén. Gracias a Dios por esta iglesia, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia que me ha recibido, a mi familia, y hemos podido ver la mano de Dios, milagros tras milagros. Y sé que Dios todavía no ha terminado con nosotros. Sé que Dios todavía tiene cosas grandes para la iglesia, para tu familia, para los jóvenes y para cada uno de nosotros. Amén. Y esta mañana quisiera compartir, ahí donde estás, si se pueden poner de pie rápidamente. Y voy a ir directo al mensaje. Y quisiera compartir el tema que estamos el día de hoy entrando, los domingos. Y como sabemos, estamos en un tema de alcance, de evangelismo. ¿Sí? Estábamos compartiendo los pastores, teníamos una junta. Y lo que queremos hacer es que los viernes tenemos nuestro servicio de conexión. Y también que lo queremos hacer un servicio de conexión, pero también de alcance. ¿Cuántos saben que hay mucha necesidad en Tijuana? Hay mucha necesidad de nuestras familias y es lo que queremos hacer. Estos domingos estamos preparándonos para la transición que el mes que viene, en nuestros servicios del viernes, vamos a estar entrando con el tema de alcance. ¿Cuántos están bendecidos por eso? Cada uno de nosotros aquí tenemos un llamado, cada uno de nosotros aquí tenemos la influencia de ser parte de lo que Dios quiere hacer. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12, si pueden ayudarme a llegar ahí en su Biblia. La palabra de Dios dice en primera de Timoteo capítulo 4 verso 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí es una oración. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra iglesia. Gracias por nuestros pastores que nos guían, nos dan dirección, Señor. Gracias por cada líder, cada pastor, cada persona que está aquí el día de hoy, Señor. Yo oro, Señor, que me uses de una manera sencilla, Señor, y habla, Señor, como me has hablado a mí en esta semana, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Estamos en el tema del mes que se llama Summer Reach. Digan conmigo, Summer Reach. ¿Cuántos saben que hablamos inglés aquí también? ¿Cuántos americanos pueden decir amén? Aleluya. Summer Reach. Yo hace unas semanas en mi trabajo estaba con un compañero de trabajo que me ha hecho bien amigo de él. Hemos tenido una conexión muy bien y hemos estado allí en el trabajo y siempre estoy compartiendo mi corazón, él también. Y lo ha invitado a la iglesia para que oremos por él. Se llama Marco y su novia. Viven aquí en Tijuana ellos. Y ya hace unas semanas estábamos loncheando juntos ahí en el trabajo. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que habían cosas. Estamos juntos tanto tiempo. De lunes a viernes, unos sábados cuando voy al trabajo. Y que empecé a notar que hay unas cosas que él hace que yo hago. Gestos o cositas y también yo empecé a hacer cositas como que él de repente hace, ¿sí? ¿Cuántos saben cuando están juntos personas, nos empezamos a influenciar, ¿no? Uno al otro? ¿Cuántos están conmigo? O sea, hay una influencia que empieza a contaminarse entre amigos, entre esposo, esposa, como sabemos. Y él sabe que soy cristiano, sabe que soy pastor, ministro, y compartía con él. Y me dijo estas palabras, me dijo, y me impactó, me dijo: estoy pensando diferente de los cristianos contigo, así me dijo. Y yo me quedé como que, qué raro, ¿no? Y luego me dijo: y tienes un gran trabajo, me dijo. Todavía me estaba dando un trabajo, dice, que tienes que ser un ejemplo para todos en la compañía, así me dijo. Y eso como que me puse a pensar.
¿no? Y empecé a pensar de ser ejemplo. ¿Cuántos saben que tenemos que ser ejemplo como cristianos? Tú y yo tenemos que ser ejemplo. Y estaba estudiando esto en la palabra de Dios y se me vino la escritura de Primera de Timoteo, la que acabamos de leer. Pero también estaba estudiando el ejemplo. Dice, hoy ser ejemplo es una forma más poderosa del evangelismo. ¿Cuántos pueden decir amén? Mucha gente ha perdido confianza en discursos religiosos, en instituciones e incluso en líderes, pero no pueden negar una vida transformada. Esa es la realidad. Si vivimos en unos tiempos este año 2025 donde gente ha perdido la confianza en venir a la iglesia, ¿sí o no? Yo creo que tú has podido hablar con gente en tu trabajo o en tu escuela y mucha gente ha conocido del Señor, mucha gente ha venido a una iglesia o ha venido a ser parte de un grupo de célula y hemos sabido de mucha gente que viene, pero hay gente que ya no quiere venir a la iglesia. O hay gente que ya no quiere venir y ser parte porque tuvieron una mala experiencia o han pasado cosas, ¿no? Pero como dice aquí, es que algo que no puede negar es la transformación poderosa del Espíritu Santo que hizo en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Lo vemos aquí en nuestra iglesia. Viene gente al grupo al home. Vienen las mujeres del home. ¿Cuántos saben que tenemos una casa de recuperación de mujeres? Y está llena, siguen permaneciendo. Y podemos ver que hay gente del home que viene, que hay una transformación completa. Algo que me gusta de Alcance Victoria es de pastores cuando suben y dicen, yo vengo de la casa de los Victory Homes. ¿Se han escuchado cuando dicen eso? Nuestro pastor, Pastor Philip. Y eso a mí nos recuerda una vez más, ¿no? Del poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero compartir de 1 Timoteo capítulo 4 verso 12 cuando dice, ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiero ir un poco en el contexto de por qué Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo. Si Timoteo, primera de Timoteo es una carta pastoral, como sabemos, y era una guía para el pastor joven que era Timoteo. Un pastor joven que estaba allí pastoreando en Éfeso. Sí, él estaba en cargo de la iglesia. Pero en ese tiempo habían doctrinas falsas, confusión espiritual, había una presión cultural, pero también habían tiempos donde la gente no conocía del Señor. Yo estaba estudiando de los tiempos que estaban pasando, las situaciones que estaban pasando, no solamente en esa ciudad, pero también en la iglesia. Sí, en esta ciudad podemos ver que era una cultura pagana. Había muchos templos dedicados a dioses en ese entonces, especialmente en un templo donde había una diosa Diana. Estaba platicando con Pastor Philip de esto, de esta diosa. Era una diosa de la fertilidad, si no me equivoco. Era una diosa que tenía mucha influencia en esta ciudad. Y estaba ahí, tenía la influencia sobre la gente. Sí, pero también era una ciudad de comercio y riqueza. Cuando yo estoy compartiendo estos puntos y pueden como tratar de relacionar nuestra ciudad de Tijuana, tratar de relacionar lo que estamos viviendo hoy en días. Era una ciudad de comercio y riqueza, era una ciudad rica, llena de negocios, pero también de corrupción moral. Sí, había un ambiente sexualmente libertino. Sí, por lo mismo del culto ahí con la diosa, hacían prácticas sexuales como partes de la religión, pero lo que me interesa aquí es que dice lo que afectaba la moral de la sociedad. Y había también mucha hechicería, brujería. Y cuando tú estudias esta palabra es algo poderoso. Dice que el Espíritu Santo empezó a bautizar a gente que estaba involucrada en este tipo de prácticas y que de repente empezaron a vender ellos sus libros de mágicos, de que valía mucho dinero. Empezaron a dejar todas estas cosas porque el bautismo del Espíritu Santo los había tocado. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Sí, había una transformación radical. Si cuando tú miras lo que estaba sucediendo en esta ciudad, yo relaciono eso con la ciudad de Tijuana. Sí, todas estas cosas siguen pasando hoy en día. ¿Cuántos están conmigo?
Si no hay que ir muy lejos, aquí en el centro vemos cosas, sí, mucha corrupción. Hace unas semanas me acuerdo llegando del trabajo y tenían una marcha del LG, eso. Y yo me acuerdo que venía pasando y miraba así como un festival. Y estaban celebrando y estaban ahí, habían carrozas y estaban haciendo su presencia que se conozca aquí en la ciudad. Y yo pasando por ahí, eso me impactó. Tantas cosas que están pasando hoy en día en esta ciudad estaban pasando también en estos tiempos. Sí, pero en estos tiempos también habían problemas dentro de la iglesia, aleluya. ¿Cuántos saben que no hay iglesia perfecta? Y si estamos creyendo en una multiplicación, si estamos creyendo en esta estrategia nueva que los viernes vamos a hacerlo de alcance y de conexión y vamos a creerle a Dios que va a venir gente nueva. El día de hoy hay gente nueva, gracias a Dios por eso. Pero también tú y yo no solamente tenemos que ser ejemplo afuera de la ciudad, en el trabajo, en la escuela, pero tenemos que ser ejemplo aquí en la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí es donde se va a poner bueno hoy en la mañana, esta mañana. ¿Cuántos están listos? Dile a tu vecino, tienes que ser ejemplo. Si puedes subir el piano, háganlo. Vamos a cerrar ya. Sentirlo. Dentro de la iglesia había falsas doctrinas. Algunos enseñaban provisiones extremas, no casarse, no comer ciertos alimentos. Lo ves en 1 de Timoteo capítulo 4, mezclando la ley judía con las paganas. También había mucho, había gente que hablaba fábulas, genealogías. 1 de Timoteo, todo eso lo puedes ver, lo que estaba pasando, una mala conducta con los líderes. Habían ancianos y diáconos que no cumplían con los requisitos que Pablo ponía. Cuando estudias toda esta palabra, riqueza mal usada. Algunos usaban la fe como negocio. Sí, habían muchas cosas sucediendo. Y a mí lo que me impacta es que Pablo le dice a Timoteo, o es una estrategia, así lo puedo ver, que le da a Timoteo, que lo que tenemos que hacer para que las cosas se enderecen en la iglesia, para que las cosas mejoren en la ciudad y gente se salva, es de ser ejemplo. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos que ser ejemplo. Yo me ponía a pensar y yo decía, ¿por qué hay gente que no viene a la iglesia? Porque hay gente que tuvieron una mala experiencia. Yo saqué unos ejemplos y me pueden decir cuándo pare, pues son muchos y por el tiempo. ¿Listos? Porque hay gente que no cree en el evangelio, no quiere venir a la iglesia. Mal testimonio de cristianos. Hay personas que dicen, yo no quiero saber nada de la iglesia porque conocí a un cristiano que me robó, me mintió y me trató mal. ¿Le seguimos? Son varias, son como 10. Vamos a dar dos, 3 más. A ver. Gente herida dentro de la iglesia. Algunos fueron a la iglesia buscando ayuda, pero en vez de amor recibieron críticas, chismes o rechazo. Y dicen, si es así la iglesia, mejor no voy. Ahora sí que sube el piano, come on. Una más, 2 más. Y ya sabemos estas cosas, hermanos. Ya sabemos. También hay mucha información negativa en las redes. Eso nos ha afectado, nos ha quitado credibilidad como iglesia. Pastores que tienen iglesias y megas de otros ministerios y de repente salen cosas que salen que no son bien, sea financiera, abusos, y todo eso nos ha quitado credibilidad como iglesia. Y ha sido golpes que vienen contra lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Acceso de religiosidad sin amor. ¿Qué significa esto? Algunos presentan el evangelio como reglas sin condenar en lugar de gracia y salvación.
Una más para terminar. Cristianos que critican mucho. Algunas personas dicen, conozco cristianos que todo el tiempo están criticando a otros, juzgando y hablando mal. Tenemos que predicar sin hablar tanto. ¿Cuántos pueden decir amén? Es reflejar a Jesús con lo que hacemos, no solo con lo que decimos. La gente a lo mejor no lea la palabra de Dios, pero nos están leyendo a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Déjame les digo algo, ser ejemplo es difícil. No somos perfectos, fallamos, pero es una responsabilidad que Dios nos da. Rápidamente 4 puntos voy a hablar y vamos a estar cerrando. ¿Por qué tenemos que vivir una vida de ejemplo? Número 1 es para proteger la fe verdadera. Si podemos ver en esta historia que Timoteo protegió la fe verdadera, si se mantuvo firme en la sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3 dice: te encargaré que mandaras algunos que enseñen diferente doctrina, parafraseando por el tiempo. En Éfeso muchos estaban enseñando fábulas, genealogías sin sentido. Timoteo tuvo que confrontar errores y corregir con amor y firmeza. Ayudó en mantener la sana doctrina viva, ayudó a mantener todo lo que decía la Biblia, a mantenerla. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer en estos tiempos. Vivió como un ejemplo del evangelio, y eso le dio una autoridad espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Su vida respaldaba sus enseñanzas. Sí, pero la autoridad espiritual no viene solo de lo que decimos, sino cómo vivimos. Ahí me voy a pasar un poco. ¿Cuántos saben que la autoridad espiritual es importante? Sí, es como cuando una persona te quiere dar una dirección en el trabajo, o en cualquier lugar, o en la escuela. Eso me pasa a mí mucho en el trabajo. De que a veces mi supervisor me quiere dar una corregir en algo que él no hace. Y a veces yo por obediencia y porque soy buen cristiano lo hago, aleluya, ¿no? Pero la realidad es de que la autoridad espiritual es súper importante. Sí, tú conoces a alguien que tiene autoridad espiritual cuando te están dando un consejo y tú sientes un peso en sus palabras. ¿Cuántos están conmigo? Pero a veces hay gente que te quiere dar consejo y no sientes nada. Sí, la autoridad espiritual la necesitamos hoy en día en nuestra ciudad para poder alcanzar a alguien. ¿Sabes qué es autoridad espiritual? Que cuando tú hablas se siente la presencia de Dios. Que cuando tú das un consejo, cuando tú das una escritura, no parafraseada, pero una escritura que te la conozcas en tu corazón, van a sentir la presencia de Dios. ¿Cómo podemos obtener una autoridad espiritual como iglesia en estos tiempos que estamos entrando de ir al evangelismo y poder alcanzar a nuestra ciudad? De muchas formas, pero una de las formas es orar por autoridad espiritual, ayunar, tener nuestra devoción personal, ser ejemplo. Pero también donde me quiero pausar es de que Dios nos va a probar para darnos más autoridad espiritual. ¿Qué significa esto? Dios te va a dar una autoridad espiritual, pero si tú abusas de esa autoridad, Dios te la va a quitar. Yo he podido ver eso en mi caminar. Yo me acuerdo cuando estaba en el UTC, ahorita que viene nuestro hermano así con todas las ganas, ¿no? Y es algo especial. Yo me acuerdo que en el UTC yo me ponía a orar: Señor, dame autoridad espiritual para las naciones. Y yo estaba en serio, y yo así. Y yo me acuerdo que Dios me había dado una posición en el ministerio. Y en esta posición había una persona de que estábamos haciendo unos cambios. Y había una persona que pues no, o sea, Dios estaba tratando conmigo, o sea, no estaba relacionando bien con esta persona. Y yo estaba en una posición donde lo podía quitar a esta persona, you know? Y yo estaba como ahí luchando con eso. Y esa era una prueba que Dios me estaba poniendo. Y yo me acuerdo orando por eso. Y le decía a Dios: Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Y yo me acuerdo que cuando obedecí, pasé la prueba, Dios me llevó a otra posición, a otra responsabilidad más grande. Y era difícil.
También yo tengo un testimonio, no sé si ni contarlo, pero un testimonio fuerte. No sé si contarlo, aleluya. Donde algo, lo voy a decir, no sé si lo decirlo. Donde Dios me probó de una manera muy fuerte en algo que pasó con un familiar mío que fue abusada. Y, y me acuerdo como, no me acuerdo cuando eso pasó, esa persona un día entró a la iglesia, aleluya. Y no, ella no sabía qué hacer. Y yo me acuerdo que nomás me acuerdo orando y me fui al altar cuando vi a esta persona. Y cuando me fui al altar le pedí perdón a Dios y Dios y yo me acuerdo que Dios me sanó, Dios me llevó a otro nivel. Pero lo más poderoso de eso es que el día de hoy sigo viendo a esa persona y lo puedo abrazar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y todo eso a mí me ha ayudado a poder pasar estas pruebas y poder ver que Dios me sigue dando esa autoridad espiritual, ese respaldo, que cada vez cuando me dan la oportunidad de compartir, no soy yo, pero es Dios a través de mí, que cuando yo estoy así tomando pasos de fe, todo lo que hay un respaldo de Dios. ¿Cuántos quieren ese respaldo? Pero tenemos que pasar las pruebas y Dios nos va a llenar como una iglesia llena de autoridad espiritual. Más en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren recibir esa autoridad? No solamente esto, pero Timoteo no se avergonzó del evangelio ni de Pablo. Eso es importante. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 8 dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, dice la palabra de Dios. Sí, porque aunque Pablo estaba preso, Timoteo siguió apoyándolo, protegió la fe incluso en tiempos de presión y en vergüenza pública. Mira, tú y yo no nos podemos avergonzar del evangelio. ¿Cuántos están conmigo? Sí, porque hay gente en el trabajo que no dice que es cristiano. Eso es real. O ya hay tanto mal testimonio que es mejor que ni digas, aleluya. Es mejor salir y buscar otro trabajo y empezar de nuevo, ¿no? No, ya estás ahí en ese trabajo, hermano. Todavía podemos hacer un cambio, aleluya. No nos podemos avergonzar del evangelio. Si tú y yo no nos podemos avergonzar. Si algo que tampoco nos podemos avergonzar es de nuestro testimonio, nuestro pasado. Eso es importante. Si uno viene de una vida que estaba de pasar como de divorcio y así, y cómo Dios restauró el matrimonio, no hay que avergonzarnos de eso, pero hay que compartirlo para que otras parejas tengan esperanza. Cuando hay gente que venga, que tenga problemas de drogadicción, aquí tenemos muchos ejemplos de esto. Que estábamos perdidos, yo incluso andaba perdido, aleluya. Y hemos podido ver cómo Dios nos ha restaurado, Dios nos ha dado una familia, una esposa. ¿Cuántos pueden decir amén con esto? No se avergonzó del evangelio, dice la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida de ejemplo, porque tenemos que vivir para proteger la fe verdadera, pero también para hacer luz en medio de la oscuridad. Ser ejemplo es ser luz. Dios me ponía esto en el corazón y vamos a desglosar un poco la escritura. Dice que seas ejemplo en creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo vamos a desglosar rápidamente por el tiempo. Palabra, lo que dices. Tus palabras pueden levantar o destruir. Esto es la conducta que tenemos que tener como iglesia. Esta es la manera que tenemos que vivir como cristianos, como hijos y hijas de Dios. Hablar con verdad, gracia y sabiduría demuestra que Dios vive en nosotros. Cuando no hablas como el mundo, sino como Cristo. Ahí es cuando somos luz. En la manera que tú y yo hablamos. Afuera hablan cosas que no, nosotros hablamos esperanza. La gente quiere destruir, quiere tener más. Nosotros con humildad hay un cambio. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí es donde nosotros empezamos a influenciar el mundo, donde el mundo no nos influencia a nosotros, pero nosotros influenciamos a las personas de afuera y las personas de adentro. Porque también tenemos que ser ejemplo aquí, que ahorita voy a entrar ahí. Conducta, cómo vivimos.
Nuestro estilo de vida habla más fuerte que nuestras palabras. Sí, porque hay gente que empieza a observar todo. Como decía mi amigo, ¿no? Que ahora el trabajo es que yo tengo que ser ejemplo, ¿no? Para todos. Porque allí en mi trabajo todos saben que soy cristiano. Nomás hay gente viendo, hermano y hermana. Yo tuve también eso sucediendo hace unos meses, donde había una persona en el trabajo que nomás andaba buscando cualquier falla mía. Y me tenía bien afilado este hermano. No, yo caminaba derecho, hermano, Dios lo bendiga. Parecía que entraba a la iglesia ya. Y Dios lo usó para tratar conmigo, híjole. No, esa es otra prédica, pero así me tenía, cualquier cosita. Y yo le dije una vez, yo lo confronté, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Que hay un problema aquí o qué está pasando? A ver, vamos a la oficina ya, ¿no? Y me dice este hermano, me dijo, es que él antes era evangélico. Ahí te das cuenta que el ejemplo. Y él se lastimó por algo que un líder le hizo y así. Él ya la tenía contra, y yo de ahí sabiamente le ministro, y poco a poco ahí la llevamos. Oren por él, se llama Ricardo. Voy a hablar por toda la compañía, aleluya. Se llama Ricardo, Marco, su novia, mis liderazgos de allá. Conducta, ¿cómo ves? Nomás están viendo. Nomás están viendo. Amor, ¿cómo tratas a otros? Aleluya. ¿Cómo tratamos a otros? Eso es también algo, y lo ha dicho antes, ¿no? Como hay gente que llega por primera vez y poco a poco están viniendo. Hay mucha gente nueva aquí, gracias a Dios por eso. Y tenemos que amarlos como vienen. Y poco a poco vamos a ver una transformación, poco a poco vamos a ver un cambio en sus vidas. No podemos esperar que ya vengan y hablando como cristianos, vistiéndose decentemente. No, poco a poco vamos viendo. Es amar a la gente. ¿Cuántos pueden decir amén? El amor genuino, sin condiciones. Y eso es raro en el mundo. En el mundo eso no se ve. Hay gente, en el mundo la gente nomás ve por ellos mismos, no quieren dar, están pensando de su visión nada más, y no hay un amor. Espíritu, tu actitud interior, tu pasión, humildad, sensibilidad espiritual puede inspirar a otros y a nuestro espíritu. Tú sabes cuando hay una persona que tiene un buen espíritu, ¿no? Y no tienes que ser tan espiritual para saber. Alguien entra en un cuarto y cambia el ambiente, no, algo tiene este hermano, ¿no? O sea, un espíritu, es algo de discernimiento. Y tenemos que tener un buen espíritu. Un buen espíritu en medio de las pruebas, en medio de lo que tú estés pasando. Siempre tenemos que estar positivo, buscando la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de esa prueba, sonriendo, creyéndole a Dios por cosas grandes. Siempre mantener ese espíritu vivo. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, pero para mantener también tenemos que mantenernos alimentándonos espiritualmente. Hay que evaluarnos el día de hoy, cómo hemos estado espiritualmente. Siempre me estoy evaluando. Ahorita estoy descuidando la oración, déjame meto por aquí. Ahorita estoy descuidando y ahí vamos creciendo. Un espíritu, buen espíritu, aleluya. Dice en Gálatas 5:22, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad, humildad y control propio. ¿Cuántos pueden decir amén? Fe, tu confianza en Dios, confiar en Dios cuando todo está mal, en un mundo sin esperanza. Seguir nuestra fe viva. ¿Cuántos pueden decir amén? Es lo que nuestro pastor está compartiendo hoy esta mañana de los Believers Club, ¿no? Seguir creyendo cuando se ve difícil, aleluya. Seguir creyendo para lo que Dios nos prometió, las promesas que nos da cuando a veces se ve muy lejos. Y eso es fe. El día que perdamos la fe es el día que se termina el propósito, ¿no? Yo le doy gracias a Dios que tenemos el edificio, el proyecto que tenemos. Qué bonito ser parte de una iglesia donde hay una visión. ¿Cuántos pueden decir amén? No nomás venimos y otro servicio más, vámonos a trabajar, hay que ser diezmadores fieles, hay que sentarnos allá atrás, todo bien. No. Somos una iglesia que tenemos una visión. Tenemos una iglesia donde tenemos una promesa. Somos una iglesia donde Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí es la estrategia financiera, pero también es la estrategia de evangelismo. Es por eso que por ahí queremos entrar esta nueva temporada, de poder alcanzar gente nueva. Y es lo que queremos hacer los viernes. ¿Cuántos quieren ver un viernes lleno?
Un viernes como este domingo. Un viernes donde se empieza a llenar, multiplicar. Déjame te digo algo, cuando eso suceda, Dios va a traer gente perfecta para este proyecto. De repente va a venir una persona donde va a traer una bendición. De repente va a venir una persona que va a usarla para alcanzar personas que tú y yo no podemos alcanzar. Si tú y yo tenemos que entender que esta estrategia nos va a ayudar para poder llegar donde más cercas a lo que es territorios de milagros. Qué bonito poder ver los Believers Club aquí, ¿no? Ahí estamos agarrados con el pastor, creyendo. Por fe, por fe. ¿Cuántos pueden decir amén? A veces quiere venir al enemigo a mentir, pero tenemos que reprender al enemigo. A veces quiere venir al enemigo a decir otras cosas y el enemigo usa gente, aleluya. Eso pasa. Mira, hermanos, que tenemos que ser el Believers Club. ¿Cuántos quieren ser parte del Believers Club? Levanta tu mano. Tenemos que ser parte de los Believer Clubs hasta ahí. Pureza, y si puede pasar el piano, vamos a estar terminando. No solamente ser ejemplo en palabra, conducta, espíritu, fe y en pureza. Tu corazón limpio. En el mundo contaminado de pecado, es una vida pura, o sea, no se ve. Si pureza no es perfección, es una vida apartada para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo que de todos estos, todos se pueden estudiar en su propio tiempo. Es mucho, pero ahí es lo que me quería enfocar. Es realmente la pureza. Eso te separa, ser consagrado, separado de las cosas del mundo. Ser diferente. ¿Cuántos saben que tú y yo no estamos yendo contra la corriente, contra lo que el mundo dice, contra lo que está sucediendo en esta ciudad? Si tú y yo queremos marcar la diferencia, tú y yo queremos ser diferentes, pero va a ser a través de vivir una vida pura, de santidad. Vivir una vida de santidad, integridad. Que sea genuino el evangelio en tu vida. Que no porque un líder o alguien te diga que des. Pero que realmente tú digas, ¿sabes qué? Yo siento en mi corazón de dar porque Dios me lo está poniendo. Ya es cuando la bendición de Dios viene sobre tu vida. De no ir a evangelizar porque estamos en esta serie, pero decir, ¿sabes qué? Esto es algo que la palabra de Dios me enseña. Yo lo voy a hacer genuinamente. Eso es lo que el evangelio es simple. El evangelio es sencillo. Esa es la palabra, sencillo. A veces nos la complicamos, pero es sencillo. Hay que mantener la iglesia pura y vamos a ver la gloria de Dios. Hay que mantener genuinos y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos que vivir una vida de ejemplo? También para terminar, es porque muchos nos miran. Dile a tu vecino, te están viendo. Dile, te están viendo, hermano. Te están viendo, hermanita. Hace unas semanas estaba ahí en la casa y mi hija todo está viendo. Nomás llego y me anda viendo. Así anda. Es chismosita. Nada más viendo ahí. Ahí nomás anda viendo la Laina. Y pues lo que pasó es de que me molesté. Tuve un mal día, el trabajo, etcétera. Me molesté y pues fue la culpa de mi esposa. Pero no me molesté. La verdad me molesté. Y puse la salvación a un lado y pues o sea, levanté mi voz. Y la Laina se me quedaba viendo y empezó a llorar como de terror. Híjole, me sentí tan mal. Híjole. Y eso me convictó allí. Dije, no, ya. Dije, hasta aquí, Ale, ya. No, me sentí mal, era mi culpa. Yo perdí el dominio propio. Yo alcé mi voz. Y eso me convictó tanto que dije, no, nos están viendo, hermano. Tu familia te está viendo, tu hijo, tu esposa te están viendo. Allí en el trabajo ya saben que eres, que te están viendo. La gente nueva, los del home, te están viendo. Las hermanas que vinieron, dice, ¿qué sigue para mí? Te están viendo. Los hermanos del home, ¿qué sigue para mí? Nos están viendo. La gente nueva que está, nos están viendo.
Esa es la realidad, que la gente nos está mirando. Y tú y yo tenemos que ser ejemplo. Y la realidad es que es difícil. A veces uno dice, no, pues ser cristiano sí es difícil porque tienes que ser ejemplo. Es por eso mejor nomás venir y no participar mucho o venir de vez en cuando. Pero ser un cristiano realmente, un seguidor de Jesucristo, es ser un ejemplo. Es realmente vivir una vida de sacrificar cosas de una manera donde pones tu ego, tu orgullo a un lado, donde tú empiezas a vivir más como Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchos vieron el ejemplo de Timoteo y eso tuvo un gran impacto en la iglesia y en la expansión del evangelio. Estaba protegiendo la credibilidad de la iglesia, estaba protegiendo lo que se predicaba. Ganó respeto, la iglesia fue fortalecida, hubo orden, fue instruida, se formaron nuevos líderes. Todo esto lo puedes leer en este capítulo. Y Dios lo usó para cumplir su propósito. ¿Cuántos pueden decir amén? Si tú y yo tenemos un propósito, tú y yo somos llamados, y tú dices, no, yo no soy así. Eres llamado a ser ejemplo. Somos llamados para ser ejemplo, para poder expandir el evangelio, para que tú y yo impactemos nuestra ciudad, para que tú y yo seamos ejemplo para nuestra familia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren ser ejemplo? ¿Cuántos sienten el Espíritu Santo hoy esta mañana? Ahí donde está, se pueden poner de pie. Aleluya, aleluya, thank you Jesus. Yo oro por convicción hoy esta mañana, Señor. Convicta nuestros corazones, Señor, si te hemos fallado. Convíctame a mí, Señor, como lo haces. Que seamos sensibles, Señor, a lo que tú quieres hacer este 2025, que tú quieres hacer a través de los Believers Club, lo que tú quieres hacer en este proyecto, Señor, que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque hemos caído, Señor, en ser mal ejemplo, Señor, muchas de las veces. Pero yo sé, Señor, que tú eres un Dios de oportunidad y tú nos has dado una responsabilidad, Señor, de ser un pueblo de ejemplo, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Empieza a evaluar tu vida, la manera que dirigimos, la manera que estamos dirigiendo a nuestra familia, la manera que nos comportamos cuando estamos fuera de estas cuatro paredes. Empieza a valorar tu vida ahí donde tú estás. Gracias, Señor, gracias, Señor. Thank you, Jesus. Aquí estoy y listo y dispuesto. Aquí estoy. Yo creo que todos los que estamos aquí
podemos ser mejores ejemplos. ¿Cuántos están conmigo? Todos los que estamos aquí podemos ser mejores cristianos. Y el día de hoy, si tú gustas, si tú sientes, pasa nuestro tiempo para que Dios te fortalezca, que Dios te siga guiando, que Dios hable contigo. Si tú sientes, si no sientes, está bien. Dios quiere tocar la vida de todos el día de hoy. Thank you, Jesus. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Jesus. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor.